Queridos amigos, que estamos nuevamente en este espacio virtual maravilloso donde podemos conversar sin importar en qué lugar o en qué extremos del planeta nos encontramos. Eh, un abrazo a todos los amigos, colegas y personas que se estén acercando por allí para disfrutar, intercambiar, compartir, discutir, cuestionarnos, preguntarnos, en fin, toda esa serie de cosas. Que por cierto por eso ven ustedes como tengo las manos, ¿no? Estaba ensayando, porque yo también investigo en la plástica, investigo en la pintura. Y estoy trabajando en la generación de nuevos colores, texturas, etcétera. Y entonces esta mañana probé un material que no me he podido sacar, pero que salga con los días. Ya me he lavado las manos como 300 veces. Estoy lavándome las manos más que los que salen a la calle en tiempos de COVID. ¿Mm? Pero aún así, bueno, ahí está. Ya sé que ese material es particularmente intenso, intensivo. Bueno, queridos amigos, para el día de hoy tenemos una pregunta bien interesante. Tenemos la pregunta, ¿por qué engordo en cuarentena? Es interesante. Es interesante porque fíjense que, por ejemplo, durante esta cuarentena, en estos últimos ya 3 meses, ¿no? Casi 5 meses. En estos últimos casi 5 meses, yo he rebajado más o menos casi unos 5 kilos. 5 kilos. Los he rebajado. Y lo que voy a proponerles es precisamente, sobre todo si ustedes han engordado o rebajado, que puedan tener conciencia, darse cuenta de qué es lo que ha estado pasando, cuáles son las decisiones que ustedes han estado tomando, que sin enterarse han hecho que suban o bajen de peso. Quizás también habrá algunos, ¿no? Me imagino que lo ha hecho sin que medie la inconsciencia, sino que lo ha hecho a conciencia. Bueno, voy a aprovechar esta temporada para aumentar de peso, para bajar de peso, ¿no? Recordemos que la conciencia es el último eslabón filogenético que aparece en nosotros como seres humanos y que además es más lenta, es menos, menos abundante que los mecanismos inconscientes y los mecanismos automáticos. Por eso es que generalmente este tipo de cosas ocurre sin que nosotros nos percatemos de qué es lo que está pasando. Entonces yo les voy a proponer, ya de entrada les voy a proponer un ejercicio. Les voy a proponer un ejercicio para que nosotros adquiramos conciencia de nosotros mismos, adquiramos conciencia de cómo tomamos las decisiones y qué tipo y calidad de decisiones tomamos, incluyendo la decisión de subir o bajar de peso, porque eso es una decisión. ¿Mm? Es decir, es una secuencia decisional, ¿verdad? Un abrazo, Maigualida, bienvenida. Eh, es interesante porque quizás la hipótesis más sólida, la hipótesis más sólida que hay sobre la toma de decisiones, sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones, es la de un señor de apellido Radcliffe. Lo voy a anotar aquí para que... Ah, disculpe que no lo... Radcliffe. Este señor, pues, se ha especializado en toma de decisiones. ¿Cómo es que, estudiando, cómo es que nosotros tomamos decisiones? Fíjense, nosotros tomamos decisiones y es lo que podemos llamar libre albedrío, o lo que inicialmente se llamó libre albedrío, ¿no?
No hay nada menos libre que el libre albedrío. Y yo voy a explicar por qué. Eh, en la toma de decisiones, nosotros manejamos opciones. ¿Qué opciones tenemos delante? ¿Cuáles son las posibilidades? Cuando las posibilidades son pocas y muy claritas, nosotros tomamos la decisión confiando en nuestro intelecto. ¿Ya? Bienvenido, Marco. Tomamos esa decisión partiendo de nuestro intelecto. Por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Qué ropa me voy a poner? Entonces vemos y decimos, bueno, como voy al trabajo, o en este caso, bueno, voy a estar en casa, entonces me voy a dejar la pijama. Es una decisión tomada conscientemente. ¿Por qué? Porque confiamos en el valor de la decisión. Pero ¿qué es lo que ocurre en la vida cotidiana? En la vida cotidiana ocurre que vivimos en un mundo de incertidumbre, que vivimos en un mundo cambiante, permanentemente, por lo tanto, en incertidumbre. Entonces, si yo, por ejemplo, dejo o no dejo el trabajo y me pongo a analizar las distintas opciones, pero hay tal cantidad de opciones que pueden aparecer sobre la mesa que llega un momento en que yo no puedo confiar en mi conocimiento, yo no puedo confiar en lo cognitivo, yo no puedo confiar en la lógica, sino que la confianza se establece en función de lo que siento, de mis afectos, sobre todo de los afectos de orden cardíaco que hemos llamado en anteriores oportunidades y que para los que están por primera vez acá, podría decirle que se refiere a los sentimientos profundos que nos guían en nuestra vida. ¿Mm? A ese deseo de trascender, a ese deseo de dejar una huella, a ese deseo de ir más allá de lo que está pasando en este momento. Y la confianza, como les digo, es una confianza ciega. Por eso es que a mayor incertidumbre, las decisiones las tomamos o desde el corazón, como les digo, o a veces también desde la tapa del abdomen, de las emociones. Si yo estoy furioso, tomo con más facilidad una decisión de gritar, por ejemplo, ¿verdad? O de sentirme muy molesto, de lanzar cosas, ¿no? Tomo esa decisión. ¿Por qué? Porque es una decisión que estoy tomando desde lo inmediato, desde lo que me está provocando en ese momento. Y no una decisión pensada, razonada, que yo pueda ver cuáles son las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que arrastra esa decisión que he tomado. ¿Mm? Y eso es lo que nos ocurre con respecto a cuando las cosas cambian y hemos cambiado, digamos, nuestra rutina diaria. Cuando las cosas cambian, entonces yo entro en mayor incertidumbre. Por lo tanto, la posibilidad que tome una decisión desde lo afectivo le gana a lo cognitivo. ¿Cuál es lo cognitivo? Yo quiero estar en un buen peso, ¿verdad? Para lucir bien, para estar bien alimentado, para tener la energía bien almacenada y bien distribuida, para no cansarme, para no tener complicaciones de enfermedades, etcétera, etcétera. Eso es lo que me dice la lógica, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de tomar la decisión de si me como o no me como esto que tengo delante, ¿verdad? Allí la cosa cambia, allí lo tomo desde la incertidumbre. Allí tomo la decisión inmediata desde el afecto, del sentimiento, de la emoción que en ese momento esté imperando. ¿Ya? Entonces fíjense qué interesante porque efectivamente nosotros engordamos por una sola razón. No es que hay múltiples razones. Nosotros subimos de peso, engordamos porque ingresamos más calorías de las que gastamos. Punto. ¿Ya? Ahora, eso tiene su bemoll.
Un abrazo, Robert, bienvenido, buenas tardes. ¿Mm? Aquí nos dice Robert, somos vulnerables, pero aún más con la situación de confinamiento. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el confinamiento? Que cambiamos nuestra rutina, eso es lo único, no hay más nada. Al cambiar la rutina, nuestro cerebro, todo aquello que realizaba en modo automático, es cuestionado. Y es cuestionado desde lo más profundo del inconsciente y de lo más profundo de lo automático. Por ejemplo, seguramente cada uno de ustedes se levanta en la mañana y tiene unos rituales que necesitaría hacer un esfuerzo para saber cuáles son esos rituales, porque no son conscientes. Por ejemplo, ese es el ejercicio que les voy a proponer, que yo voy explicando y vamos haciendo el ejercicio. Vamos a ver, antes del confinamiento, ¿cuál era nuestra rutina? ¿Qué pasaba cuando yo me despertaba? Fíjate, hay muchas formas de despertarse. Uno se puede despertar con los ojos cerrados o uno se puede despertar abriendo los ojos. Esos segundos son sumamente importantes para marcar si yo voy a entrar con estrés o no voy a entrar con estrés al día. Por eso fíjense que los orientales, con esa gran sabiduría del dominio personal, ¿verdad? Los gurúes, los yoga, los ayurvédicos, que son practicantes, porque en Oriente, al igual que aquí, hay de todo. Los que son practicantes tienen una tradición de 4.000, 5.000 años cuidando el aspecto, sobre todo el aspecto afectivo, cuidando mucho el aspecto afectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos cuando dicen, cuando usted se despierte, estírese. Y eso lo aprendieron filogenéticamente, porque ellos entendieron, y ahora lo estamos entendiendo nosotros los orientales, los occidentales, perdón, sobre todo los médicos ultramodernos, estamos entendiendo que el 90% de las decisiones que nosotros tomamos son de origen biológico, son de origen, tienen su origen en los animales que nos precedieron, los mamíferos, cuadrúpedos. ¿Ya? Entonces fíjense que el gato se estira cada vez que él cambia de posición de reposo a activo, él se estira y estira todos los músculos. Resulta que cuando uno hace eso, no solo estira los músculos, uno estira los nervios, uno estira los vasos, uno estira todo eso y todo eso significa cambio mi modo a modo activo sin trauma, sin trauma. Cuando yo me despertaba en la mañana, pónganse ustedes, yo tengo muchos años que no uso despertador, alarma, ¿no? Pero cuando usaba alarma, yo, lo primero era, qué fastidio, cónchale, ya hay que pararse. Con lo cual ya estaba poniéndole un marco al día. ¿Mm? Un marco de qué fastidio, ¿no? Que nos dice Natalia, engordamos por estrés y nos da ganas de azúcar y chocolate. Exacto. Gaby dice, en mi caso tomo mucha agua, doctor, pero siento que todo lo que como me está inflando. Debe ser por el sedentarismo y mi metabolismo está lento. Ya te voy a explicar, Gaby, porque no es por eso. Natalia Arzurbe nos dice, doctor, como siempre dando charla instructiva y de ayuda para todo. Okay. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvamos. Estamos en el momento pre-cuarentena. ¿Cuál era tu rutina? Entonces me despertaba, abría los ojos, pensaba en el día, ¿qué es lo que me toca hoy? Tengo que ir al trabajo, entonces me tengo que levantar rápido para vestirme. Y dentro de eso estaba también qué como, cuándo como y cómo como. Al venir la cuarentena, todo eso se va al piso. Todo eso se va al piso. Y al irse todo eso al piso, viene entonces una situación de estrés, de tensión. Estrés, recuerden ustedes que estrés significa tensión, no significa más nada. La tensión que se crea entre las expectativas
de mi código genético, mis expectativas mentales y lo que está ocurriendo. Y ahí tomamos una de dos rutas. Si lo vemos como un desafío interesante, oye, me cambiaron las cosas. Tengo que ver qué es lo que voy a hacer con esto. Esto es un desafío interesante. Voy al estrés bueno, voy al estrés verde. Voy a ser proactivo, voy a ser entusiasta, voy a tener curiosidad, voy a arrancar a hacer cosas interesantes. Pero si lo vivo como una amenaza, oye, qué desgracia, qué tragedia esto de que ahora el coronavirus y la cuestión y tal, qué sé yo, voy al estrés naranja. Ese estrés amarillo que arrancó, o regresa al verde o se va al naranja. Y en el estrés naranja, lo que me convierto es en una víctima de un ataque con el cual yo encuentro. Y ese es el camino a la enfermedad, es el camino al sufrimiento, es el camino a la destrucción. Entonces, ¿qué es lo primero que me dice que yo estoy en amenaza? La ansiedad. La ansiedad. Y si ustedes prestan atención, van a ver que de la ansiedad al hambre, o más bien al deseo de comer algo, lo que hay es un hilito. Hay un hilito. Pero ese hilito también está hacia la pérdida del apetito. Entonces yo puedo agarrar cualquiera de los caminos. Entonces, o engordo o rebajo. Déjenme aclarar aquí unos comentarios de ustedes que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, el de Natalia. Engordamos por estrés y nos dan ganas de azúcar y chocolate. ¿Nos dan ganas? No, Natalia. Me dan ganas de azúcar y chocolate. ¿Por qué? Porque ese es el patrón automático que tú has cultivado desde que estabas chiquitica. Porque cuando tu mamá veía que estabas ansiosa o estabas muy inquieta, lo cual le producía a ella una enorme ansiedad, bueno, te zampaba un caramelo por el pecho y eso te podría producir una tranquilidad durante 5 u 8 minutos. Y después venía peor. Entonces, o te daban otro caramelo, y entonces tu organismo se acostumbró, ¿verdad? En forma inconsciente y automática a que estrés igual a, hiciste esa ecuación, porque nosotros vivimos haciendo, nuestro cerebro es un cerebro matemático. Ojo con esto, la matemática es la base de la vida y nuestro cerebro es un órgano que calcula, el hombre que calculaba, la mujer que calcula. Vivimos calculando y eso es, por eso tomamos decisiones, porque vivimos calculando. Va a pasar A, va a pasar B, va a pasar C, cuál es el que tiene más posibilidades. Pura matemática, pura matemática. Entonces armamos ecuaciones de igualdad, de suma, de resta, de multiplicación, de división, de lo que vamos viviendo. Fíjense la importancia de que en medicina ultramoderna la matemática es el punto de partida de todo lo que hacemos. ¿Ya? Ok, entonces vivimos en una sociedad, no es solo tu mamá, Natalia, ni eres tú nada más, es una sociedad que ha sido lanzada a el camino del consumo de azúcar. Siempre les recuerdo, ¿verdad? Y por ejemplo, ustedes que me han seguido hace tiempo, Natalia y Gaby, que en los años 10, en los años 20 del siglo pasado, comenzando el siglo, una Coca-Cola tenía una cucharadita de azúcar. Al día de hoy una Coca-Cola tiene 12 cucharadas de azúcar. Es lo que se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque como somos una cultura que ha desarrollado una adicción al azúcar. ¿Ya? Y eso es lo que tú estás mencionando en este momento, Natalia, ¿no? Estás mencionando que el
El estrés igual, la ecuación es estrés, ansiedad, angustia, cualquier cosa, igual azúcar. Con azúcar yo lo tranquilizo. Ahora, ¿por qué es adictiva? Porque produce tranquilidad durante 10 minutos, algunos hasta 12 minutos, realmente entre 5 y 8 minutos, y después dispara el pico de la ansiedad. Entonces, por eso volvemos otra vez. Y fíjense, el otro problema, ¿cuál es? Las personas que consumen demasiados carbohidratos, muchos carbohidratos. Entonces, consumen el carbohidrato para superar el estrés de la situación nueva que es que estoy en confinamiento. Entonces, come carbohidrato, se llena el estómago un ratico, pero no recibiste ningún nutriente. Por lo tanto, tu organismo a las 2 horas, o a la hora y media, o a las 3 horas, te dice, ¿y dónde están mis nutrientes? ¿Dónde están mis nutrientes? Dame nutrientes. Y te lo dice a través de esa cosita que llamamos hambre. Entonces tú dices, oye, tengo hambre. Bueno, déjame comerme alguito mientras tanto. Y entonces empieza el consumo de la chuchería. Y como no estás contenido por el trabajo, porque estás en plena vía, porque que era lo que pasaba anteriormente, pues ahora tienes la neverita ahí a mano y tienes la alacena ahí a mano. Y por lo tanto estás recurriendo y llega un momento en que eso lo automatizas y lo haces sin darte cuenta. Miren todo. Está clarito, ¿verdad? Está clarito. Está clarito. Gaby, toma mucha agua. Lo que comes te está inflando. Fíjate a ver cuál es la calidad de lo que estás comiendo. Porque si estás comiendo carbohidratos, si estás comiendo trigo no sarraceno, es decir, el trigo que normalmente conseguimos por allí, lo que tiene es un efecto de inflamación producto de la alergia natural que tenemos los seres humanos al trigo. Y eso es lo que produce una sensación de inflamación, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso ayuda al sedentarismo. Si uno está haciendo ejercicio, está activo, se está moviendo, está brincando, está saltando, está bailando, el organismo está quemando eso que tú acabas de ingresar, eso que ingresaste, ¿no? Pero si está en sedentarismo, eso pasa a unidad de reserva. El organismo dice, esto que está aquí es energía, ¿verdad? Es energía que yo he puesto en mi batería, en mi acumulador, y como ahorita no la estoy utilizando, la paso a la reserva. ¿Cuál es la reserva? La reserva son los adipocitos, las células grasas. Las células grasas. Entonces, por lo tanto, vamos aumentando reserva, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que allí mismo, en esos depósitos de grasa, es donde se almacenan los tóxicos y venenos que estamos ingiriendo constantemente del aire, del agua, de los alimentos procesados, de los enlatados, de los conservantes, de todo ese pocotón de basura, se almacena allí y se va liberando lentamente. Y cuando vienes a ver, estás tieso y el médico no sabe por qué estás tieso. Pero ahora en la medicina ultramoderna sí sabemos por qué estás tieso. Estás tieso porque has acumulado todo eso y todo eso está allí en tu organismo perjudicándote notablemente. Por eso es que todas estas técnicas ahora que estamos utilizando de desintoxicación son verdaderamente maravillosas, ¿no? El ejemplo lo tienen enfrente, ¿no? Yo hace 20, 25 años atrás tenía, ya puedo decir, casi 40 kilos más de lo que tengo en este momento. Hace 20 años atrás. Y entonces, pero con toda esta información, estos descubrimientos y tal, dije, bueno, un momentico, vamos a parar aquí y vamos a cambiar la ruta. Vamos a cambiar la ruta. Entonces la ruta se cambia. La ruta se cambia. ¿Ya? Vamos
Vamos a ver, acá hay otros comentarios. Natalia, rutina antes, caminar, salir y cosas de la casa. Ah, fíjate, por ejemplo, Natalia acaba de decir algo muy importante. Si antes uno caminaba, uno estaba gastando esa energía. Claro, ¿qué ocurre? Cuando uno gasta energía, también adquiere energía. A veces hay personas que les cuesta un poco comprender esto y yo se lo digo de una manera muy sencilla para que sea fácilmente captable. Cuando usted va a la estación de gasolina a poner gasolina, usted está consumiendo gasolina. Si tú dices, ah, bueno, le voy a poner gasolina al carro, entonces a 2 kilómetros de mi casa está la estación de gasolina. Entonces, de aquí a allá, yo gasto una cantidad de gasolina que es mínima comparado con lo que le voy a meter y por eso es que vale el esfuerzo. Entonces, igual, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros estamos gastando energía, pero también estamos obteniendo energía. ¿Mm? A través del oxígeno, a través de los campos, a través de otros sistemas que hacen entonces que yo me sienta más fuerte, que yo tenga más disponibilidad posteriormente para ejercer lo que haga. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Robert dice, doctor, ansiedad me genera más angustia que ganas de comer. Ah, ok, te vas por la angustia. ¿Y tienes sobrepeso, Robert? Interesante por esto, ¿no? Porque entonces depende de qué decisión uno toma, ¿verdad? Entonces las decisiones que antes tomábamos inconscientes, vamos a ver, ¿qué de aquello que yo hacía antes, aquella rutina, cuáles son las nuevas rutinas que he montado en su lugar? Porque lo que sí no ocurre nunca es que el cerebro esté vacío. Esa pretensión teórica o conceptual de los meditadores, los grandes meditadores, de vaciar la mente, es mentira. La mente nunca está vacía. Lo que puede estar es inconscientemente en contacto con lo trascendente, con lo espiritual, y que yo no me dé cuenta de que estoy procesando nada de este mundo terrenal. Pero vacía, vacía no. No existe el vacío. Terror al vacío. Eso que uno ve también cuando trabaja en pintura con lo ingenuo, ¿no? Que el terror al vacío es uno de los miedos fundamentales del ser humano, pero el vacío no existe. Ya hoy sabemos que es un campo, que es el famoso campo de Higgs. ¿Eh? Es energía fluyendo por allí, entonces no hay tal cosa como vacío, ¿no? Ok, entonces cuando tienes ansiedad y eso se traduce en síntomas orgánicos, tales como por ejemplo, hay personas que le dan náusea, es uno de los síntomas de la angustia, palpitaciones, entonces no quieres comer, no quieres comer. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, tu estómago no tiene señales químicas de relajarse para recibir, ¿no? ¿Mm? Sino que está orientada en otra dirección. Entonces, por ejemplo, esa es la gente que generalmente adelgaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, Robert, entiendo lo siguiente, que la ansiedad te genera angustia y no ganas de comer. Entonces, la angustia, ¿y para dónde agarra esa angustia? La pregunta, Robert. Ese proceso que se dispara, angustia, ¿para dónde agarra? Para la inquietud. Hay quien entonces sale a correr y tal, entonces así no engorda. Acuérdate, engordamos por una sola razón. Metemos más de lo que sacamos en energía. Por supuesto, tiene que ver con los tipos de metabolismo. Por ejemplo, hay personas que tienen un metabolismo acelerado. Son esas personas que ustedes ven que siempre están parados, no se sientan. Generalmente son delgados. Tienen una enorme actividad, ya sea física o mental, pero tienen una actividad rapidísima, por lo tanto consumen los alimentos con mucha rapidez. Y como se acostumbran a eso, no sienten hambre o muy poca hambre, ¿no? Yo recuerdo una colega con la cual estudiaba medicina y después trabajamos juntos en la Facultad de Medicina muchos años.
que ella casi no comía. Hubo un momento en que tuvo hasta un desmayo, porque tomaba café en la mañana, un sanduchito y no volvía a comer en todo el día. Y en su mente no estaba, bueno, ni nada que ver con lo que fuera meter cosas por la boca. Hola Carmen Virginia, un abrazo. Belkis, aquí en México me parece que la Coca-Cola contiene más azúcar. Estoy recurriendo a tomarla con más frecuencia. Sí, ojo, cuidado Belkis, porque existe la adicción a la Coca-Cola. Está descrita. En general las bebidas refrescantes, pero particularmente Coca-Cola es altísimamente adictiva. Hay que tener mucho cuidado con eso, incluyendo la adicción a la cantidad de azúcar que tiene. Sí, lo ajustan según los países. Eso es la información que yo he recibido de gente que trabaja tanto en Coca-Cola como en Pepsi-Cola o en las bebidas refrescantes en general, ¿no? Que llegan y ajustan la cantidad de azúcar según el tipo de adicción de cada país, ¿no? Fíjense, durante varios años, Venezuela fue el país, el único país en el mundo donde se vendía más Pepsi-Cola que Coca-Cola. Todos los demás países se vende más Coca-Cola que Pepsi-Cola. Pero en esos momentos ahí hubo una maniobra un poco escabrosa y tal, y le quitaron a Pepsi-Cola mediante una serie de trucos mal hechos, le quitaron el control y Coca-Cola parece que ahora es líder en Venezuela también, ¿no? Eh, pero sí lo ajustan según país. Y algo me suena de lo que tú dices, Belki, algo de que México, como que México particularmente, que es un gran consumidor, por ejemplo, de picantes, ¿no? Un gran consumidor de ajíes, ¿no? Y tienen una variedad inmensa de ajíes, pero dicen una de las indagaciones que yo estuve haciendo allá en una temporada que estuve en México, era sobre esa costumbre de comer tanto ají y buscando en bibliotecas y tal un poco el origen histórico de la cosa, me tropecé con dos teorías, dos hipótesis, dos hipótesis. Una era que en México hubo una enorme sequía que duró como unos 3 años y lo único que crecía era el ají. Por lo tanto, la gente empezó a comer ají. Y al comer ají, y aquí viene la segunda hipótesis, no son contradictorias, parece que son complementarias. Al comer ají, sobre todo los aztecas, al comer ají se dieron cuenta de que eso le bajaba el apetito y le aumentaba la energía calórica. Entonces, por lo tanto, podían trabajar más tiempo sin tener los inconvenientes de la llenura de la comida. Y entonces eso hizo una cultura que todavía se conserva, ¿no? Y parece que el consumir ají te inclina a buscar consumir azúcar como forma de compensar o de complemento, no sé exactamente. Y por eso sí hay por allí la idea, no sé, no está comprobado, o yo no lo he comprobado, pero de que posiblemente la Coca-Cola de México sí tenga más azúcar que la del resto de otros países. ¿Ya? Marco, ¿qué opina de la bariátrica? Toda solución quirúrgica, la bariátrica, hay dos tipos de bariátrica, hay la bariátrica física y hay la bariátrica mental. Esto es interesante. ¿Ya? La bariátrica física, que es una intervención para reducir el tamaño del estómago o hacer un bypass de la función gástrica, es una aberración fisiológica, es una solución pues proveniente de los cirujanos que, como ellos se han especializado en cirugía y ven todo con el lente de la cirugía, la medicina convencional no actualizada,
esa medicina ve las cosas separadas. El cardiólogo ve el corazón y no le interesa más nada. El cirujano ve operaciones por todos lados. Si a usted le duele una muela, se la saco. Si usted el ojo le molesta, le saco el ojo. Si usted, ¿no? Forma parte de lo que se conoció en la historia como la medicina heroica. ¿Por qué? Porque era o te salvo la vida y te corto algo o te mueres. Entonces, en ese caso, vale, ¿no? Pero si yo he engordado es porque estoy metiendo más de lo que saco y tú me operas, me haces una intervención quirúrgica, si eso va acompañado de un entrenamiento, de comer menos, etcétera, etcétera, pues vas a rebajar, por supuesto, vas a rebajar. Primero te vas a llenar más rápido y ese es el principio fisiológico de la bariátrica física. Entonces yo te opero y entonces tu estómago es más pequeño, entonces por lo tanto vas a comer y cuando intentes comer lo que comías antes te va a doler el estómago y entonces vas a parar y te vas a desarrollar una nueva costumbre de comer menos. ¿Mm? Ese es el mecanismo. Ahí está la bariátrica mental o psíquica, mucho más interesante. La descubrió un hipnólogo argentino, un psiquiatra argentino, ahorita no me viene el nombre, pero él descubrió que la hipnosis es una forma de nosotros engañarnos muy efectiva. Y entonces desarrolló lo que se llama la bariátrica mental. La bariátrica mental o el otro nombre ya me va a venir. La bariátrica mental que consiste en que bajo hipnosis yo te hago una operación quirúrgica. Recuerden ustedes que el cerebro no distingue lo real de afuera de lo que representa, porque solo sabe representar. Por eso es que no se confunde, porque nosotros solo sabemos representar, ¿no? Y representamos con nuestro cerebro. Entonces, esa representación hace que yo tenga el convencimiento de que fui operado. Por lo tanto, en mi imaginación, mi estómago va a ser más pequeño. Por lo tanto, en lo que yo coma, me voy a llenar más rápido. Y no te hice ninguna raja, no te hice ningún agujero. Por lo tanto, y además, fíjense los resultados. Los resultados están muy claritos. Por ejemplo, una de las especialistas que es parte del equipo nuestro, el equipo de medicina ultramoderna, que es la doctora Omidres Pérez, ella tiene esa técnica, ¿no? Utiliza la técnica de la bariátrica virtual y la hemos acompañado ya no sé en cuántos talleres que ha dado y los resultados son mucho mejores que los de la bariátrica física, sin los efectos secundarios, porque la bariátrica física entonces trae problemas de absorción de nutrientes, trae problemas de una herida que está allí presente, o bien sea por grapa o la técnica que sea, has hecho una herida y has infringido un daño allí. Hay problemas de absorción, sobre todo de vitamina B12, ¿ya? Etcétera, etcétera. 60% se estima que es la eficacia a los 2 años de la bariátrica física. La bariátrica mental tiene unos resultados cercanos al 90% de éxito. Cada quien elige. Sophie nos dice, yo hace una semana empecé un reto de 21 detox, pues cada semana nos dan una clase magistral de qué y cómo debo consumir los alimentos. Me ha ayudado muchísimo, ya no hay insomnio, empecé a realizar otra vez 45 minutos diarios de ejercicio físico. Excelente. Trabajamos alma, cuerpo y espíritu. Perfecto, Sophie, de eso se trata. ¿Por qué se habla de los famosos 21 días? Vamos a aclarar también ese punto. Los 21 días
es el tiempo aproximado que tardan los circuitos neurológicos en consolidarse y pasar a memoria de largo plazo. Es decir, pasar a modo inconsciente y pasar a modo automático. Por eso es que se dice, aquello que usted repita durante 21 días consecutivos, usted el día 22 se va a despertar diciendo, wow, lo automaticé. Por supuesto, es una afirmación universal. No es que sean exactamente 21 días. Eso es un promedio. Y en segundo lugar, depende de la complejidad del circuito que estoy creando. ¿Ya? Entonces, por eso me puede llevar 3 semanas, me puede llevar 3 meses o me puede llevar 3 años desarrollar un automatismo dependiendo de la complejidad de ese automatismo. Fíjense cuánto tiempo llevamos de cuarentena, cuántos días. Yo no he llevado los días, pero ya llevamos 21 días varias veces repetidos. De tal manera que ya nosotros hemos automatizado cosas y por eso el pánico que hay ahorita entre psicólogos, psiquiatras, coach, de que lo que pasamos a la luz amarilla, ¿verdad? Y a la luz verde, mucha gente entonces ahora está pegado del otro automatismo. No, yo no voy a salir de mi casa. No, si yo estoy aquí, ya logré mi zona de confort. Es un hombre terrible, ¿no? Ya logré mi nueva forma de confort y entonces aquí no me muevan, ¿no? Ese es el nuevo reto ahora. Primero fue que se quedaran. Ahora es que vuelvan a salir. Para que ustedes vean lo que es la plasticidad cerebral, lo que es la flexibilidad de la naturaleza para incorporar a la vez que automatiza y crea patrones de desenvolvimiento. Las dos cosas, es un equilibrio dinámico entre los dos departamentos, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, estos retos de detox, que hay muchas formas, hay muchísimas formas, pero en general son muy buenos. Los recomiendo ampliamente. Los recomiendo ampliamente porque, ¿qué es lo que ocurre? Te empiezan a dar cosas que ya entendemos que sí, que funcionan, que así funciona la naturaleza para crear trofismo, que es estar mejor y mejor cada día. ¿Ya? Así que, Sofi, excelente, puedes recomendarlo. Y la otra cosa interesante, lo que tú dices aquí, alma, cuerpo y espíritu. Ya. Nosotros decimos cuerpo, mente, espíritu y ambiente. 4 cosas. ¿Ya? Es el cuadrado que nosotros trabajamos, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu y ambiente. Es una sola cosa. Nosotros no somos seres aislados, no somos esencia. Eso es que somos porque somos lo central. No. Que tener respeto por la naturaleza. Doménico, un gran abrazo, Doménico, bienvenido. Sofi nos dice, detox es intoxicar mi organismo de forma natural. Exactamente. Sí. Ahora, bueno, no me voy a meter ahorita. Vamos a dejarlo para una conversación porque eso requiere, hay mucha tela que cortar. La diferencia entre lo natural y lo artificial. Ese es otro de los mitos bravos que hay por ahí. Hay cosas naturales muy peligrosas y hay cosas artificiales muy seguras y muy positivas. Por eso es que a uno estudiar medicina le toma 6 años el básico, 3, 4 años un posgrado y toda una vida de ejercicio, de práctica, de corrección, de información, de nuevos hallazgos, de experimentos que no resultan. Entonces la cosa hay que tomarla con hilitos. Pero me parece, si están de acuerdo, ustedes me lo hacen saber y puede ser un tema interesante para conversar. La diferencia o semejanzas y diferencia entre lo natural y lo artificial. Esta forma de que solo como lo natural. Cuidado.
Nos dice Maigualida, ¿cómo sería un plan de alimentación para sustituir el azúcar refinada y los carbohidratos, que es lo que más tenemos a la mano? Lo que más tenemos a la mano. ¿Y qué pasa si uno estira la mano? ¿Y qué pasa si uno estira los pies para que la mano llegue hasta donde uno quiere que llegue? ¿Ah? Ahí te dejo eso, Maigualida. Buscar y buscar hasta encontrar. Fíjate, por ejemplo, Maigualida está en Venezuela. Creo que todos sabemos cuál es la situación de Venezuela. Hay una escasez de alimentos, etcétera, etcétera. Hay, por ejemplo, hay una planta en Venezuela que se llama pira. Eso es un superalimento. Uno de los mejores superalimentos del planeta, la pira. 3 hojas de pira que uno se coma al día ya tiene el 50% de lo que necesita. ¿Ya? Se puede masticar una hoja de pira cada vez que uno tenga deseo de comer azúcar. Además del trabajo mental, todo lo que hemos hablado. Maigualida es una de nuestras formadoras en Neurocodex. Sabe cómo utilizar los mecanismos para hacer maniobras y modificar el gusto del azúcar por otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pira. Tener el huerto casero, aquello que nos decía Hugo hace montones de años, porque él sabía lo que venía. Haga su huertico en el balcón y tal, qué sé yo, y siembre legumbres, y coma de ahí. Nosotros en la actualidad tenemos un huertico aquí en la casa que nos provee más o menos el 25% de lo que nos comemos. Lo demás lo compramos a productores orgánicos, naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo que tengo a mano, es lo que tengo en la cabeza que hace que mueva mis pies para que mi mano pueda llegar más lejos. ¿Qué te parece esa igualdad? Belki, gracias, doctora Docha. Estoy tomando medidas con esto. Perfecto. Existe también la adicción al azúcar blanca, el pan y los carbohidratos. Eso es lo que llamamos los enemigos de la línea blanca. Los enemigos de la línea blanca. Azúcar, azúcar refinada y también carbohidratos en cantidades más allá del 15% de lo que uno come. ¿Ya? El pan, derivado del trigo, ya lo dijimos. Las harinas, ¿verdad? Y la leche y su derivado. Esos son los grandes enemigos, esos están en la lista negra de la construcción de enfermedades crónicas. Más de 300 enfermedades distintas hoy en día sabemos que han sido disparadas por la leche, por el pan, por la harina, por el azúcar. Cada quien decide, ¿ya? Ah, ok. Robert dice, me genera angustia, me pongo hiperactivo, ambivalente, exacto. Entonces, probablemente, Robert, no has aumentado tu peso en la cuarentena, sino lo que has aumentado son las emociones negativas, ¿ya? Que también son perjudiciales. Hay que buscar la manera de que cultivemos emociones y actividades positivas. Fíjense, ya para ir terminando, ¿no? Para ir cerrando este capítulo. Si usted dedica el tiempo a cultivar lo trascendente, lo espiritual, y lo espiritual contempla 3 categorías importantísimas. En primer lugar, lo ético. ¿Cuál es el mejor comportamiento para yo llamarme humano? 1, eso es lo ético. Lo estético, es decir, aquellas construcciones que solo los seres humanos hacemos con altísima eficacia. Las artes, la ciencia, el cultivo intelectual, las grandes preguntas. Eso es la estética. Y la mística, es decir, ¿qué entiendo yo por alma, por espíritu, por Dios, por corte celestial, por lo que sea? Esos son los
tres grandes vertientes de la metafísica que se ha demostrado fehacientemente de los años 60 del siglo pasado para acá, que facilitan enormemente una vida saludable y feliz. Un abrazo, Homer, que se está conectando por allí. Natalia, ¿qué hacer? Tips apenas nos levantamos. Ok, entonces nos estiramos, abrimos los ojos y decimos, ¿qué voy a hacer hoy para vivir mejor y mejor? Y anótenlo. Anótenlo. Vamos a anotar. Ok. Antes de la cuarentena, cuando yo hacía eso, ¿qué de aquello que hacía me gustaría modificar para que sea mejor todavía? ¿Y qué me gustaría eliminar para que desaparezca en mi vida? Y dedicar lo que queda de cuarentena, que parece que queda largo, a cultivar y entrenarnos en eso. ¿Mm? Ese es el tips, Natalia. Homer, un abrazo para mi querido Homer. Sí, la piel excelente. ¿Cómo se produce la agresión? La agresión es lo que continúa a la emoción de ira, ¿verdad? Porque he sentido como amenazante lo que estoy viviendo. Amenaza, ya sabemos, distrés. Amenaza, distrés, ira, agresión. Yo puedo cortar ese camino en cualquier punto. ¿Ves? Esto que estoy viendo como una amenaza, ¿qué me ofrece como posibilidad de desafío interesante para vivir mejor? Meter esa pregunta allí. Imaginarlo. Recuerden ustedes, la imaginación es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Imaginarlo, proyectarlo y trabajarlo. 21 días. Acuérdense lo de los 21 días. Para mantener el peso, si es mantener el peso, lo que viene haciendo. Si yo quiero mantener el peso que tengo en este momento y lo he mantenido durante los últimos 4 o 5 meses, sigo haciendo lo que estoy haciendo porque eso me está dando el mantenimiento. Ahora, si yo veo que estoy tendiendo a engordar, ya sé que necesito reprogramar mi toma de decisiones. Entonces, se me ocurre, vamos a ver si ustedes están de acuerdo, y lo voy a consultar con otras personas también, que el programa del sábado, el evento del sábado sea toma de decisiones. ¿Cómo tomar decisiones? De cualquier tipo. Porque todas las decisiones las tomamos igualito, con los mismos principios. Comer, beber, salir, quedarnos, angustiarnos, ponernos contentos, todos son tomas de decisiones y recuerden ustedes, son tomas de decisiones matemáticas. Matemáticas muy sencillas, sumar y restar. No necesitamos complicarnos más. Así que vamos a hablar de matemáticas, la matemática del cerebro y de cómo utilizar ese recurso fundamental que es la manera como tomamos decisiones, ¿no? Caterín, un abrazo. ¿Con qué reemplazamos estos alimentos de la línea blanca si han estado siempre en los desayunos? La costumbre. ¿Estuvieron? ¿Hasta cuándo estuvieron? Yo tuve 50 años comiendo de determinada manera. Y tengo 20 años comiendo de otra manera. ¿Sí? Cambio una costumbre por otra costumbre. Así como te acostumbraste a la cuarentena, ¿verdad? Al principio, pero ya a esta altura todo el mundo, no, si la cuarentena está bien, está chévere, ¿no? Ok, Magualea nos dice de acuerdo con el tema de toma de decisiones. Ok, entonces, bueno, lo voy a hablar con el equipo para que lo pongamos para el sábado. ¿Está bien? Bueno, mis queridos amigos, hoy nos extendimos más de la cuenta, pero bueno, así es la vida. Mientras uno tenga, ¿verdad? Y mientras uno pueda disfrutar y aprender. Aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. ¿Mm? Inevitable, inevitable.
Así que un abrazo y seguimos.